La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en un programa más de la historia no contada, recordando en este mes de septiembre precisamente todas esas glorias que México ha tenido, todos esos héroes olvidados, esos héroes callados, esos héroes que no sabemos sus nombres, no sabemos quiénes fueron, pero que en su momento se vieron ofendidos, se sintieron afectados por una invasión injusta, por una invasión hasta temeraria, vamos a decirlo así, creyéndose esos ejércitos extranjeros dueños de todo, y que fueron repelidos, pero que también dentro de los mismos de casa había traidores. Había traidores y que no cumplieron con su función como debió haber sido, y que desgraciadamente algunos de ellos aparecen sus nombres en letras de oro en los recintos de la democracia en México, en los recintos parlamentarios en México, y no debieran estar ahí, argumentando que después que el terreno no era lo más factible para que la caballería entrara en acción defendiendo a sus compañeros, sus hermanos de armas, que morían precisamente en nombre de la patria y en nombre de un ideal. Me refiero a General Juan Álvarez. Pero bueno, como dice precisamente un eslogan, y lo dijo Benito Juárez, y que la historia nos juzgue. Y la historia, les voy a decir una cosa, la historia no, el estudio de la historia no es para regañar a los muertos. Yo no los estoy regañando, ni mucho menos, ni soy quien. Sino la historia, el estudio de la historia es para entenderla mejor, entender mejor los hechos. Y por eso, porque entendemos mejor los hechos, sabemos que hubo buenos y malos dentro de alguien que fue invadido, de un país que fue invadido, un país bueno que no se metía con nadie. También dentro del país teníamos a los malos. Pero bueno, eso a través de los siglos se ha visto y no se ha dejado de ver. Así es que pues aquí nos tocó vivir, como alguien más dijera. El día de hoy, amigos, amigas, quiero hablarles de ese héroe olvidado. Le llaman el niño héroe olvidado. Bueno, yo voy a aclarar, por fechas no corresponde, porque él muere el 8 de septiembre de 1847 en la batalla de Molino del Rey y Casamata. Aquel niño héroe que la historia, la mitología histórica menciona, que es Juan Escutia, que venía con el batallón activo de San Blas de Nayarit. Juan Escutia era nayarita, que él toma la bandera y se avienta y todo esto. Pues no, pero quien sí hay testimonial, breve, poco, pero sí hay un testimonial, que el capitán de artillería, Margarito Suazo, muere defendiendo a la bandera de su regimiento, de su batallón. Lo poco de lo más fehaciente que he conseguido se los voy a brindar el día de hoy. Y dice así: Margarito Suazo perteneció al batallón de Mina. En la cuarta compañía sirvió. Sus jefes, el general Antonio de León, que fue de los primeros que mueren. Antonio de León, héroe y oriundo de Guajuapan de León, Oaxaca. Guajuapan de León, Oaxaca, es el primer pueblo pasando a Acatlán, Puebla. El primer pueblito entrando ya a lo que es el estado de Oaxaca, Guajuapan de León. Por eso se llama de León, precisamente por el general Antonio de León. Él muere ahí precisamente ya no le toca ver el 13 de septiembre, él muere el 8 de septiembre del 47, ahí en Molino del Rey. Con él lo acompañan, que prácticamente serían los jefes
de Margarito Suazo, aunque era capitán, bueno, estaba Antonio de León, el coronel Lucas Valderas y el coronel Gelati también andaba por ahí. La batalla de Molino del Rey fue una de las más encarnizadas y cruentas luchas cuerpo a cuerpo, con poco parque los mexicanos y siendo traicionados por algunos de sus altos mandos, como Antonio López de Santana y Juan Álvarez, entre otros. Aún así, rechazaron a los invasores. Según el parte de guerra estadounidense, se reportó la pérdida de 5 soldados norteamericanos, de 5 gringos, por un soldado mexicano. Ya con ese reporte de guerra que lo está dando el ejército invasor, no el ejército mexicano, nos podemos dar cuenta cómo estuvieron los combates. Los estadounidenses creían que en el edificio de Molino del Rey existía una fundición de cañones y una fábrica de pólvora. Por eso para ellos era importante tomar esa posición. Creían, porque pues si ustedes van y lo ven ahora que se puede entrar a Los Pinos, que ahí está, pues se van a dar cuenta pues que no era un molino de maíz y era donde almacenaban el maíz, todo aquello, no. A lo lejos tú puedes decir, bueno, nuestras informantes, nuestros estafetas dicen que pues ahí puede haber cañones, puede haber tantas cosas. Y no iban a tomar la ciudad sabiendo que dejaban un bastión militar sin tocar, pues los podían envolver. Suazo fue de los últimos oficiales en morir en esa batalla. Fue herido y hecho prisionero, y por su calidad de oficial no lo matan de inmediato, fue llevado a una caballería donde, aquí es donde ya la historia hay que interpretarla según, donde encuentra tirada en ese lugar como guardada, alguien la había ya guardado, la había dejado ahí, tirada en el suelo, encuentra la bandera escondida entre unos petates, y era la bandera de su regimiento, el de la Guardia Nacional Artillería de Mina. Recordemos, Margarito Suazo era capitán artillero. Suazo no iba a permitir tal trofeo de guerra para los norteamericanos, entonces la dobló y se la metió entre abajo de la camisa, entre la camisa y la chaquetilla, ¿verdad? Logra matar a sus custodios y se escapa, pero él va herido, va sangrando seriamente. Logra avanzar esquivando proyectiles del ejército enemigo. Llegó al edificio principal de Molino del Rey, donde ahora sí se quita la chaqueta, se quita la camisa y se amarra la cintura, ¿verdad? La hace trenza y se amarra a la cintura la bandera. Estaba rodeado del ejército invasor, pero eso no preocupó ni amilanó a Suazo. Hacia el final de la batalla y sin esperar a que esta terminara, Suazo regresa a combatir, pero ya trae fajada en su cintura la bandera, pero él seguía con su herida, seguía sangrando. Pero era tanta la descarga de adrenalina, ya lo vimos con Xicoténcal, ¿no? 14 balazos y no se doblaba hasta que se dobla. Y lo atraviesan balas y bayonetas extranjeras, desangrándose y muriendo. Desangrándose y moribundo. Suazo se retira, aún con la bandera enredada a su cuerpo, cuando es evacuado y canalizado a la sanidad de campaña, o sea, un hospitalito de campaña, para curar sus heridas. Logra entregar entonces la bandera a un superior. Dicha bandera estuvo escondida en la casa del general Luis Salcedo por mucho tiempo. Por eso les digo que en referencia a la bandera del Batallón Activo de San Blas, yo no creo que haya sido enterrada con el cuerpo de Xicoténcal, si después desfiló. Para mí que estuvo por ahí guardadita también. La bandera de Suazo está bajo resguardo del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Su viuda, después de todo lo que pasa, tan triste, y triste más lo de la viuda, solicita la pensión por la muerte de su esposo, por lo cual
Ella no le hacen caso, va y levanta un acta en un juzgado, que quede asentado que la señora está solicitando la pensión del capitán muerto, de su esposo, pues para la manutención de ella y de sus hijos. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX y antes también se veía muy mal primero que la mujer trabajara. La mujer tenía que ser de su hogar, la mujer tenía que cuidar y educar a los hijos, era propia para procrear, la mujer tenía que ser de su casa. Cuando eran maestras por lo regular, en el decreto porfiriano dice que, y estoy hablando muchos años después, pero hasta esa época, finales del 19, se decía que la mujer debiera conservarse célibe, que si tenía un novio no fuera del pueblo de donde ella era maestra, por decirlo así, cuando se hablaba de una maestra, hablando de las maestras, un ejemplo. Entonces, en este caso, una viuda era peor verla trabajando. Entonces, si la viuda, su familia tenía el poder adquisitivo, pues la viuda quedaba en la familia, la arropaban y bueno, interiormente, al interior de la familia se arreglaban como vieran, si ella lavaba, cosía, hacía la comida y bueno, pues ahí la mantenían, por decirlo así, o algún hermano se hacía cargo de ella. Pero por lo regular en estas batallas, toda la familia varón se iba, o sea, todos los hermanos morían, o unos que tenían poder económico ya no estaban en México, huían, o se iban a estudiar al extranjero, vayan ustedes a saber. Entonces, levanta un acta y después de un año de burocracia y vuelta, algo que en México no se da, yo también traigo ahorita una bronca que estoy viviendo, la de la burocracia terrible, pura burocracia, bueno. Después de un año recibe la cuantiosa cantidad para ese entonces, 1847-48, recibe la cantidad de 25 pesos mensuales. O sea que la burocracia del siglo XIX no ha cambiado a la del XXI. Ya pasamos 3 siglos. Entonces era pésimo ante la sociedad que las mujeres trabajaran, y más si eran viudas. Sin el esposo como proveedor oficial, vivían de lo que les daban la familia, si la familia podía, o de plano, así humillantemente, vivían de la caridad. Entonces, es algo, bueno, vamos a decirlo así, similar a lo que pasa la viuda de aquel general que muere también con Maximiliano en el Monte de las Cruces. No me refiero a Concha Lombardo de Miramón, a la viuda del general Miramón. Me refiero a la viuda del general Tomás Mejía, que hasta lo tiene sentadito ahí en su sala, todo el cadáver embalsamado, vestido de frac, con corbata de moño, los dedos todos cadavéricos, el hueso pegado ya, la piel, lo poco que quedaba de la piel ya pegada al hueso. 3 meses ahí porque no tenía con qué enterrarlo, le había dejado ahí unas cuantas vacas y una casita, ¿no? Entonces Juárez se entera y bueno, de su dinero manda a que lo entierren como Dios manda en el Panteón de San Fernando. Algo pasó por ahí que Maximiliano no ve por la viuda de Mejía, pero sí ve por la condesa de Miramón, que hasta la hace condesa, y la Casa de Austria le dio mensualmente le dio una cantidad bastante buena para poder vivir bien. En sí ella muere en Europa, está enterrada en Padua, en Italia, y, y ahí quedó, y ahí se llevaron el corazón la urna con el corazón de Miramón, está enterrado ahí en sus pies. Entonces, bueno, en este caso la viuda de Suazo no fue así, pero bueno, son los gajes de la historia, a veces como estudiando tanto la historia, vemos cómo se llega a repetir, vemos cómo las injusticias siguen, pero quitando todo esto, retomemos el asunto del programa. Grande gloria para Margarito Suazo, que fue quien sí está sustentado, que defiende, mancha con su sangre la bandera del batallón de Mina, Guardia Nacional de Mina, porque
era la bandera de su batallón, que la defiende de no caer como presea de guerra en manos del enemigo, y la logra entregar pero a un superior. Pero él ya estaba tan mancillado su cuerpo, se estaba desangrando prácticamente, y luego aún así, en lugar de guardarse ahí, todavía va y combate, dándole esa fuerza a esa bandera, que pues termina por morir ese día. Grandes glorias y grandes ejemplos para hoy en día. Y no es que uno sea de un ambiente romántico, lo que ustedes quieran, ay, es que el romanticismo, ay, es que esas épocas que no volverán. Claro que no volverán, pero la patria, como lo dijo Morelos, la patria es primero, y a muchos hoy en día se les olvida eso, que la patria es primero. Y sobre todo que no se les olvide a las nuevas juventudes, a estos jóvenes en formación, que insisto y repito que ni el himno nacional se sabe. En fin, pero esa es otra historia. Amigos, amigas, por el favor de su atención, muchísimas gracias. Yo les agradezco su tiempo, su aguante y su paciencia para estos programas, que estamos cumpliendo un poquito más de 3 meses desde que inicié la transmisión, y ha sido de su agrado. No digo que sea el mejor programa de historia, tampoco me ufano de ello, pero todo lo que yo digo aquí está bien sustentado, ha sido el agrado de ustedes, y estamos aquí gracias a ustedes, porque sin ustedes no somos nada. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, agradeciendo el favor de su atención y esperando vernos y escucharnos prontamente, y pásenla bien en compañía de sus seres queridos, y muy felices Fiestas Patrias 2019. Gracias y hasta la próxima.